Los hechos y las obras hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Bienvenidos sean todos a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática número 8 de la Asociación Sur Colombiana. Estamos aquí con nuestro pastor Inéduard Rueda. Pastor Inéduard, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Pastor Freddy, gracias a Dios. Contentos de poder compartir este espacio con toda la hermandad y los amigos que se conectan para profundizar su conocimiento del estudio de la Biblia, según lo enseña la lección de la Escuela Sabática. Qué bueno, Pastor Inéduard. El Pastor Inéduard es el pastor del distrito norte de aquí de Ibagué. Así que, Pastor, ¿cómo están esas ovejas? ¿Están bien cuidadas? Bendecidos, gracias a Dios. El distrito norte de Ibagué avanza, cada iglesia avanzando, enfrentando los desafíos, pero con la bendición de Dios, creciendo, haciendo evangelismo y conectados con el estudio de la Biblia. Cada hermano con su lección de escuela sabática, cada sábado en la escuela sabática, disfrutando de las bendiciones de la palabra de Dios a través de este maravilloso estudio. Amén. Por supuesto que sí, Pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes, nuestros amigos y hermanos que están allí conectados. Dios les bendiga y vamos a pedir al Señor que Él sea quien dirija este repaso de la lección. Pastor Inéduard, ¿nos acompaña por favor en la oración? Muy bien, vamos a orar. Bondadoso Dios, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos enseña el camino a seguir. Gracias Amén. porque en el libro de Juan hemos encontrado maravillosos tesoros de verdad, de conocimiento, y hemos podido profundizar nuestra fe en Cristo Jesús. Bendice Amén. a todos mis amigos, hermanos que están observando este programa, para que tu palabra sea de bendición para ellos, puedan crecer en ese conocimiento, puedan compartirlo con los demás, y en esta hora permite que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender tu verdad. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. La lección número 8 tiene por título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 5 de su libro y el versículo 36, nos dice: pero yo tengo un testimonio, son las palabras del Señor Jesús, mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Es muy interesante, mis apreciados hermanos y amigos, y Pastor Inéduard, que el Señor Jesús, siendo el creador de este mundo, siendo el que forma, crea, el que sostiene el universo, es increíble cómo es que cuando vino a esta tierra, los suyos no le conocieron. Y Juan 1:10 dice justamente esto. Mejor desde el 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué situación tenía Jesús para enfrentar en este momento, Pastor Inéduard? Y es justamente en la lección de esta semana, el evangelista Juan nos va a ayudar a entender cómo Jesús hizo para solucionar o para resolver el problema que tenía delante de sí, y es que no creían en él. Así que, Pastor Inéduard, avancemos con nuestra primera pregunta. Hemos elegido 4 preguntas para abordar toda la lección, y esas 4 preguntas nos van a ayudar a tener bien claro cómo es que no hay ninguna duda que la vida y el ministerio del Señor Jesús cumplió a cabalidad, perfectamente, las profecías del Antiguo Testamento. La primera pregunta es: ¿de qué manera las obras que hizo Jesús en el pasado nos ayudan a confiar en Él como nuestro poderoso Dios en el presente? Pastor Inéduard. ¿De qué manera las obras que hizo Jesús nos ayudan hoy a confiar en Él, a cada uno de nosotros? Así es, queridos amigos y hermanos, viene en mi mente un pensamiento del apóstol Pablo. Allí en Romanos 15:4 el apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vivimos 2000 años después de que Jesús estuvo en esta tierra. Ha pasado mucho tiempo y ese Jesús
que caminó acá entre los hombres, vive hoy por los siglos de los siglos, intercede por nosotros en el santuario celestial, pero necesitamos que nuestra fe en Él se fortalezca. Y una manera muy efectiva de lograrlo es repasar todos los hechos de Jesús, sus obras poderosas, y al hacerlo, nuestra fe se afirma, se fortalece. Si yo les pregunto a ustedes, pastor, ¿te hubiera gustado ver los milagros que hizo Jesús? Claro, por Estar allí supuesto. presente, ¿no? A todos nos hubiese gustado. Tanto así que hoy día mucha gente va hasta Tierra Santa, va hasta Palestina, invierten mucho dinero porque por lo menos quieren caminar por donde Jesús caminó, tocar el agua donde Jesús se bautizó, estar en los lugares donde Jesús vivió. Y eso, quienes lo han hecho me han contado que les ha parecido maravilloso, que han sentido que su fe se ha fortalecido. Ahora imagínate qué hubiese pasado si hubiéramos visto, hubiéramos sido testigos presenciales de los hechos poderosos de Cristo. Bueno, aunque nosotros no estuvimos allí, aunque nosotros no pudimos verlo, tenemos el registro fiel de cada Amén. una de sus obras en la palabra del Señor. Así es. Entonces, cuando nosotros tomamos la Escritura, y es lo que hemos hecho en la lección de esta semana, examinar las evidencias, lo que estamos haciendo este trimestre, los milagros poderosos de Cristo, las curaciones, la resurrección de personas de los muertos, la multiplicación de los panes, todo lo que hemos visto, ¿qué son? ¿Pruebas de que Jesús era divino y que era Dios? Más bien la lección dice son evidencias, evidencias Así de es. que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador. Así que ese Jesús, queridos, que estuvo allí caminando, que vivió allí en Palestina, que se movió entre los hombres, creemos que resucitó, ascendió a los cielos y vive por los siglos de los siglos. Y algún día le veremos cara a cara. Entonces, personalmente, cuando yo leo la Escritura y veo cómo Jesús perdonaba al pecador, cómo se relacionaba con las personas, cómo Jesús hacía obras poderosas, y luego la misma Escritura me dice que ese Jesús vive aún, que intercede por mí en el santuario celestial, que pronto volverá a llevarme con Él. Efectivamente, mi fe en Él se fortalece. Por Se supuesto. fortalece porque veo la evidencia, porque leo lo que allí dice. Y aquí en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 20, Jesús mismo habló algo de sus obras y miren lo que Jesús mismo dijo. Él dijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Mayores obras, ¿no? Él está empezando allí su ministerio y dice, ustedes no han visto nada todavía. Van a Claro. ver cosas aún más poderosas y se van a maravillar. Y nosotros las leemos hoy día. Dichosos los apóstoles, ¿no? Que vieron a Jesús hacer tremendas Afortunados. señales y su fe se fortaleció en Él. Hermanos y amigos, quizá esta primera pregunta de la lección al mismo tiempo es una invitación para que tomemos esa vida de Cristo, sus obras, las repasemos, pensemos en Cristo, pensemos en que ese Jesús que obró no dejó de ser, no dejó de existir. Rotas las cadenas de la muerte, resucita, asciende y desde el cielo está listo para bendecir a sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, sí, efectivamente, cuando yo repaso sus obras, cuando yo medito en ellas, mi fe se fortalece. Y nuestro anhelo, pastor, es que nuestra fe, al seguir estudiando lo que Cristo hizo, se fortalezca más y más hasta el día en que le veamos cara a cara en la nube del cielo. Muy bien, Pastor Inedward, muchas gracias. Es interesante que también podamos destacar, Pastor Inedward, la estrecha relación que había entre Jesús y el Padre. Así Y es. esa estrecha relación que había, pues fue lo que motivó para que el Señor Jesús, todo lo que hizo, y no solamente tiene que ver con las obras, sino también con la vida del Señor Jesús. Tiene que ver con su humildad, tiene que ver con su veracidad. Recuerde que algunos alguaciles que habían recibido la orden de prenderle, cuando no lo hicieron y fueron a los sacerdotes, le dijeron a los sacerdotes, es que ninguno Ha ha hablado hablado como como él. este hombre. Entonces miren la veracidad, la humildad, el amor, la abnegación que hacen parte del ministerio de Jesús, pues son evidencias, como lo decía el pastor Inedward, y la lección lo presenta, de que el Señor Jesucristo, no hay ninguna duda, es el Hijo de Dios, es el Mesías.
y es nuestro Salvador. Bien, vamos a avanzar. Hay otra pregunta muy oportuna que podemos hacer y que también nos va a ayudar en ese crecimiento de nuestra fe y en esa seguridad de que podemos creer en un Dios vivo, en un Dios que nos fortalece, en un Dios que nos ayuda y que nos acompaña en todo momento. La pregunta es, ¿cómo la frase para que se cumpla la Escritura, según lo dice Juan 13:18, en la vida de Jesús nos ayuda a fortalecer también nuestra fe ya en Él como nuestro Dios? Amén. Esa frase que el pastor menciona, Juan la repite a menudo, ¿no? Y lo hemos leído. Cada vez que Juan ve que se cumple una predicción, una profecía del Antiguo Testamento en Jesús, él dice, para que se cumpliera la Escritura. Exacto. Para que se cumpliera la Escritura. Hay un texto, queridos, que lo hemos aprendido hace mucho tiempo y lo sabemos de memoria, San Juan 5:39. Ustedes lo habrán escuchado cuando Cristo le dice a los líderes religiosos, dice, vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas testifican de mí. Amén. Ellas lo que hacen es hablarles de mí. Bueno, el cumplimiento de las predicciones bíblicas hace que nosotros inevitablemente reafirmemos nuestra fe en lo que Dios dijo en su palabra. Definitivamente la pregunta es, ¿lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre Jesús se cumplió? ¿Sí o no? Y cuando usted lo lee y lo estudia, efectivamente la respuesta es sí. Y Juan empieza a hacer un recuento de muchos eventos que tuvieron cumplimiento en Jesús y tal vez en algún momento a continuación vamos a hablar de algunos de ellos. Pero básicamente entonces yo me pregunto, si lo que estaba predicho de Jesús se cumplió y en los días de Cristo se pudo ver su cumplimiento, lo que falta por cumplirse, ¿se cumplirá? Por supuesto. Así que si usted lee allá Isaías 7:14, dice aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego tú ves que José y María tienen que viajar a Belén y entonces Jesús nace de una virgen. Miqueas 5:2 decía que nacería en Belén. Y así tú puedes ir rastreando uno por uno todos los acontecimientos predichos en el Antiguo Testamento y ver cómo en la vida de Cristo se fueron cumpliendo. Ningún otro personaje bíblico pudo cumplir las condiciones para decir en aquel se cumplieron. No, en ninguno. Solo hubo alguien que los cumplió y ese fue Jesucristo. Entonces, generalmente cuando a veces hacemos evangelismo y hablamos de la segunda venida, yo encuentro ahí un argumento muy poderoso para que las personas puedan estar más convencidas de que lo que la Biblia dice es cierto. Entonces yo pregunto, bueno, la Biblia dice que Cristo nacería, y sí, ¿y nació? Nació. Claro. ¿El Antiguo Testamento decía que nacería de una virgen? Oh, sí. ¿Y nació de una virgen? Sí, nació de una virgen. ¿Que nacería en Belén? Sí. ¿Y dónde nació? Nació en Belén. Y así comienza uno a hacer un recuento de todo lo que los cumplimientos proféticos, y luego entonces viene la pregunta. Y él dijo que volvería. ¿Será que volverá? Por Efectivamente, supuesto. entonces las personas empiezan a pensar y, oiga, ¿verdad? Dios nunca ha fallado su palabra. Y los cumplimientos proféticos, lo que él dijo, se cumplirá. Ahora, por eso fue que el apóstol Pedro, hablando a los creyentes, les dijo algo como esto. Le dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual Así hace es. bien estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, refiriéndose a Cristo. Yo creo que, pastor, que hay dos cosas que se reafirman cuando vemos las obras de Jesús y el cumplimiento profético de ellas. Uno, nuestra fe en la Escritura, porque eso hace que la fe del creyente en la Escritura se mantenga. Y número dos, nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Sí, Él es el Cordero y la palabra se cumplió. Y entonces podemos concluir diciendo que lo que no se ha cumplido, pronto se va a cumplir. Claro que sí, Pastor Nedar, muchas gracias. Hay algo que yo también quiero enfatizar un poco y es en cuanto a la afirmación que muchos dicen, muchos cristianos dicen en este momento, de que el Antiguo Testamento quedó atrás, ya no tiene validez, quedó obsoleto y que solamente nosotros debemos contar y creer en el Nuevo En el Testamento. nuevo.
Pero mire, Pastor Edward, que cuando Cristo vino a este mundo, ¿qué parte de las Escrituras existían? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el que menciona repetidamente y anuncia las profecías que Cristo vino y cumplió cuando vivió en este mundo. Entonces, mis hermanos y amigos, cuando Pablo escribe a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 3:16, miren lo que él dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No podemos pensar que ya no necesitamos el Antiguo Testamento y que solo debemos basarnos en lo que dice el Nuevo. De ninguna manera. La palabra de Dios es un todo, es completa. Y Dios espera que recibamos toda su palabra que fue inspirada con humildad, con sencillez y con la disposición para obedecerle. Pastor Edward. Así Amén. es. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. La tercera pregunta, yo quiero que tengamos muy bien en claro esto que nos recalca el Evangelio de Juan. Y es lo siguiente, ¿cuán importante debe ser hoy? Hoy, ya vamos a trasladarnos aquí, a nuestro presente. ¿Cuán importante debe ser hoy para los hijos de Dios fundamentar nuestra fe en un escrito está? Pastor Enedo. Amigos, hoy día vivimos en un mundo posmoderno en el cual la verdad es relativa, no hay verdades absolutas, cada quien tiene su verdad. Y de esa manera, incluso hay iglesias hoy día donde cada quien cree lo que quiere, pero se reúnen a orar, a cantar y a adorar juntos. Pero cada quien es dueño de su verdad. ¿Quién es la autoridad aquí? ¿Cuál es el camino a seguir a la hora de dictaminar qué es verdad y qué no es verdad? Bueno, Isaías 8:20 lo dice, a la ley y al testimonio. Y cuando el diablo vino a tentar al maestro, y se lo pueden leer allí en San Mateo capítulo 4, van a encontrar que ante cada insinuación del enemigo, la respuesta de Cristo era muy clara. Escrito está. Escrito está. No puede haber otro lugar. Si la Biblia no es la fuente de autoridad, si Dios y su palabra no son la fuente de autoridad, entonces, ¿quién o qué lo es? Nuestra mente subjetiva, lo que a mí me parece, lo que yo considero, no puede ser. Porque no puede haber una verdad absoluta en nosotros, ni una verdad que sea completa. Tiene que estar fuera de nosotros y ese lugar es su palabra, la Santa Escritura. Volviendo al texto allí que Juan escribe, él dice, toda la Escritura es inspirada, el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda ella, ya el pastor la mencionaba, y luego Cristo mismo dice, escudriñen la Escritura, como dice la Escritura. Y es de resaltar, pastor, que Cristo mismo constantemente invitaba a las personas a reflexionar en lo que decía la Escritura. Así es. Es más, muchas veces él dijo, yo os digo, es verdad, porque él era Dios y tenía el derecho y la autoridad de decirlo. Yo os digo y yo os digo. Él era Dios que se hizo hombre y hablaba a la humanidad. Pero repetidas veces Cristo mismo dirige la atención a la Escritura y le dice a la gente, ahí está. La Escritura dice, como dijo el profeta fulano, como dijo Daniel, como escribió Isaías. Y ustedes van a encontrar todas las referencias allí de una manera interesante. Ahora, retomando un poquito el tema del cumplimiento profético y eso cómo hace una mella muy especial en nuestra fe, hay un ejemplo. Por ejemplo, el profeta decía, he aquí viene tu rey cabalgando en un pollino, hijo de asna, Zacarías 9:9. Y sí. Es curioso que de repente allí el día se cumplió y ahí en San Juan 12 dice que Cristo entró cabalgando en un pollino, hijo de asna. Y Juan inmediatamente dice, para que se cumpliera la Escritura. Sí. Queridos amigos, la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Debemos estudiarla con oración y reverencia y convertirla, queridos amigos, en la que dictamina lo que hemos de creer, lo que hemos de hacer y a dónde hemos de ir. Creemos, queridos, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia bíblica
que trata de guiar su enseñanza por un escrito está. Por esa razón, cuando usted encuentra las normas de la iglesia, los lineamientos de la iglesia, nuestro conjunto de creencias, va a encontrar un profundo respaldo bíblico. En la iglesia no ocurre que es que aquí hacemos lo que dice el líder fulano, como ocurre en algunas otras congregaciones religiosas. Por supuesto. Que lo que el líder dictamina, así se hace sin discusión. Dios nos ayude a ustedes y a nosotros para poder fundamentarnos en un escrito está, porque ella es la fuente de la autoridad. Amén. Sí, Señor, por supuesto. No tenemos otro fundamento. No hay otro. No existe otra ancla segura en la cual nosotros podamos basar nuestra fe, sino en la palabra de Dios completa. En un escrito está. Y Pastor Edward, en estos tiempos, como lo decía hace un momento, donde hay diferentes corrientes y pensamientos populares, pues es fundamental que aprendamos de que si lo dice la palabra de Dios, lo creo. Así es. Si no lo dice la palabra de Dios, pues no lo creo, porque mi fe está basada en lo que dice el Señor en su palabra. Cuando tenemos otra ancla diferente, estamos en problemas, porque no hay otra ancla, no hay otro fundamento, no hay otra seguridad, sino la palabra de Dios que nos puede conducir, que nos puede llevar hacia Cristo, que es en quien tenemos nosotros la salvación y la vida eterna. Vamos a ir con nuestra última pregunta. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, ellos, Pastor Edward, escudriñaban asiduamente las Escrituras. Pero qué interesante, que aunque lo hacían, rechazaron a la persona de quien hablaban las Escrituras. ¿Qué les pasó? ¿Y qué no debemos hacer nosotros para que nos ocurra lo mismo? Qué interesante pregunta. Y creo que ahí llegamos como al meollo del asunto. Yo añadiría una pregunta más, y es, ¿para qué estudio yo la Biblia? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Con qué propósito? Y ahí, queridos, debemos todos estar muy, muy claros. Quiero decirles, hermanos y amigos, que el mero conocimiento bíblico por sí solo no tiene un efecto salvador, porque yo estoy convencido que el mismo enemigo, Satanás, conoce perfectamente la Biblia y sabe qué dice, y tanto así que se la citó a Cristo mismo. Imagínense. Y el diablo también cita la Escritura. Y alguien me decía, sí, pastor, pero sigue siendo diablo. ¿Sí? ¿Notan que el mero conocimiento no salva? El mero conocimiento no tiene capacidad de transformar el corazón. Entonces, por esa razón fue que Cristo mencionó y retomó las palabras de Isaías 29:13, donde él le dijo a los líderes, es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Es decir, este pueblo se sabe bien los mandamientos, se sabe todas las normas, se sabe las profecías, se sabe todo, pero su corazón no ha sido transformado. ¿Y eso de qué sirve? De nada. Por esa razón, amigos, el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 13, él es muy enfático y dice, yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas, saberme todas las profecías y conocer todos los misterios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. He conocido cristianos que son obsesionados por interpretar las profecías y que Apocalipsis 13, y está bien, es bueno saberlo, es bueno tener una idea clara del conocimiento profético. Y de hecho solo les interesa cuando en la iglesia alguien predica de profecía. Así pasa. Y conocen mucho y conocen el espíritu de profecía también, pero en su comportamiento dejan ver de que su corazón no está a tono con Cristo y el amor de Cristo. Parece que el amor de Cristo no está ahí. Así que yo diría lo siguiente, el objetivo principal de estudiar la Biblia debe ser encontrar a Cristo. Amén. En todo lugar, en la creación, en sus mandamientos, en la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en su venida a la cuando vino a la tierra en forma humana, la predicación del Evangelio, Cristo se predica, Cristo volverá, y eso es lo que anhelamos, amigos, que Cristo vuelva. Así que si tú tomas la Escritura solamente por leerla y saber qué dice, bueno, será nada más un buen ejercicio de lectura, porque es bueno leer la Biblia. Pero si tú la tomas
y vas a ella y quieres en cada lugar encontrar a Cristo y encontrar en Él el camino, la verdad, la vida, el agua de vida, ese Cristo que guió a Israel por el desierto, ese Cristo que vino a la tierra, ese Cristo humilde, ese Cristo que volverá a llevarnos con Él. Para eso debemos estudiar la Biblia. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar igual que los líderes religiosos del tiempo de Cristo, que sabían todo el Antiguo Testamento, quizás podían citarlo Sí, de muy memoria. bien, quizás lo sabían de De memoria, memoria. pero no tenían lo más importante, no tenían a Cristo. Por esa razón, pastor, es que hay personas que tuvieron muy poco conocimiento de la Biblia, pero aceptaron a Cristo y Así serán fue. salvos. Así fue. Porque la salvación es por fe en Cristo, es por fe en Jesucristo mi Salvador. No estoy sugiriendo con esto que solo creas en Cristo y cierra tu Biblia y la ignores. Obviamente no. Lo que quiero decir es que debemos ir a la Escritura con un objetivo claro, encontrar a Cristo Jesús. Claro que sí. Es muy, muy diciente que nosotros, al ver la experiencia de estos líderes religiosos, judíos, escribas, fariseos, sacerdotes, que rechazaron a Cristo, porque para ellos lo más importante era sus tradiciones, era la manera en que ellos habían entendido y la habían puesto por encima de lo que en realidad decía la palabra de Dios. Con esto, ellos manifestaban, Pastor Edward, que estaban bien abajo. Es decir, estaban en una condición de perdición. Estaban perdidos. Creían que lo sabían todo y que eran privilegiados, pero en realidad por su conducta, por su rechazo hacia Cristo, manifestaron que estaban bien, bien, pero bien abajo y totalmente perdidos y engañados. Que no nos ocurra lo mismo a usted y a mí, mi apreciado hermano y amigo. Por eso es que estamos extrayendo estas lecciones, para que no repitamos los mismos errores. Y Dios quiere de que ustedes y yo no estemos abajo, sino que estemos arriba, que hagamos parte de ese pueblo que tiene la luz de la verdad, pero que caminemos en esa luz y que nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra conducta y nuestra manera de creer en Dios pueda reflejar que en realidad nosotros no estamos abajo, sino que estamos arriba en esa experiencia espiritual. Así es. Bien, Pastor Edward, el tiempo se ha ido y vamos solamente a dar algunas breves conclusiones para que esto se quede un poco más en nuestra mente. ¿Qué podemos concluir de nuestra lección? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pues en primer lugar, las obras de Cristo. Las obras de Cristo, al estar en estrecha unidad con el Padre, pues hablan y dan testimonio de quién era Jesús. Es un testimonio contundente de su divinidad. En segundo lugar, el Antiguo Testamento no ha caducado, no está obsoleto, está totalmente vigente y hacen parte de toda la Escritura que fue inspirada por Dios. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él, a toda la Biblia, y tenemos el privilegio, Pastor Edward, de extraer esos tesoros y esas promesas maravillosas que están allí, especialmente en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, lo que acabamos de mencionar, Pastor Edward, no cometamos los mismos errores que cometieron estos judíos que rechazaron al Señor Jesús. No seamos de abajo, que usted y yo no seamos de abajo, sino que podamos aceptar con gozo al único en quien tenemos la salvación y la vida eterna, aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro buen Jesús. Y en cuarto lugar, permitamos, mis hermanos, permitamos que el Evangelio de Cristo nos transforme, nos cambie, no nos deje igual, que no permita que pase el tiempo y que nuestra experiencia espiritual no avance. No, no seamos de esos. Permitamos que el Evangelio entre a lo profundo de nuestra mente y pueda hacer ese cambio y esa transformación que tanto necesitamos. Amén. Amén. Pastor Edward, le agradecemos mucho
por acompañarnos. No sé si tiene algo para mencionar y cerramos entonces. Sí, mis amigos, pastor, no olvidemos que hay personas religiosas que leen la Biblia y probablemente en el tiempo de Cristo mucha gente, especialmente los líderes, eran muy buenos religiosos, pero no eran gente espiritual quien realmente quisiera encontrar salvación y un cambio de su carácter al leer la palabra. No caigamos en esa trampa, vamos a la Escritura y yo estoy seguro, queridos, que si tú la lees con detenimiento, lees la vida de Cristo, escudriñas todas sus obras, tu fe inevitablemente se fortalecerá en Jesús y en su palabra. Y eso es lo que más necesitamos hoy día. Muy bien, Pastor Neder, muchas gracias. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para que esto que hemos entendido en este momento pueda Él usarlo para que sea de beneficio para nuestra vida. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por este repaso de la lección número 8. Gracias, Señor, porque toda tu palabra, incluyendo el Antiguo Testamento, dan testimonio acerca de nuestro buen Jesús, de nuestro Salvador, quien es el Mesías y en quien tenemos nosotros la salvación y la vida eterna. Ayúdanos para que nos acerquemos a tu palabra con un corazón dispuesto, con una mente abierta, con humildad, con sencillez, y que tu palabra pueda transformar nuestras vidas y ayudarnos a vivir de acuerdo a la luz que tú nos has dado. Gracias por todos aquellos que están viendo y escuchando este programa. Bendíceles a ellos, a sus familias, y que todos, oh Dios, podamos ser testigos y dar testimonio de lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y muchísimas gracias por estar con nosotros.